de presentar a un varón de Dios, director del Centro Bíblico Pentecostal del Tabernáculo de la Fe, el hermano Ramón Icaza. Él tiene el menester de llevar la palabra del Señor en esta mañana hacia nuestras vidas. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie en esta tarde ya. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Leemos del versículo 13 en adelante. Reitero la cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 en adelante. Si todo lo tenemos, podemos dar un fuerte gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Leamos el versículo 18 nuevamente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Padre, en esta tarde te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Permite que este mensaje sea edificación para nuestras vidas, que tu palabra fluya y que el nombre de tu Hijo Jesús sea glorificado. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en esta tarde y recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo está formado por todos aquellos que han nacido de nuevo en cualquier lugar del mundo a través de la historia, forman lo que la Biblia llama la iglesia. Todos aquellos que han nacido de nuevo forman el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para usar la analogía del cuerpo humano para que entendamos la relación que hay entre Cristo y su iglesia. También se utilizan otras figuras como de esposo y esposa, pero en esta tarde vamos a hablar específicamente de esta figura que utilizó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para darnos a entender y conocer cómo funciona la iglesia, cómo funciona la cabeza que es Cristo y cómo funciona su cuerpo. ¿Cuántos quieren saber? La Biblia nos dice, mejor dicho, la ciencia nos enseña acerca del cuerpo humano y nos dice que el cuerpo humano está formado por diferentes sistemas. Está, por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, etc. Y cada uno de estos sistemas están formados por órganos. Ejemplo, el sistema circulatorio es el encargado de llevar los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo, recoger los desechos para que después otros sistemas se encarguen de eliminar los desechos tóxicos que forman el cuerpo, que se forman en el cuerpo. El sistema respiratorio nos permite tomar el aire del ambiente, el oxígeno, y botar lo que es el dióxido de carbono. El sistema inmunológico nos ayuda a prevenir enfermedades. Y cada uno de estos sistemas está formado por órganos diferentes. Por ejemplo, el sistema digestivo está formado por el estómago, el esófago, el intestino grueso, el intestino delgado, el páncreas, el hígado, etc. Pero a su vez, cada uno de esos órganos están formados por tejidos. No es el mismo tejido el que está en el corazón que el que está en las arterias, o el mismo tejido el que está en el estómago que el que está en el esófago o en los intestinos. Y a su vez, estos tejidos están formados por células. Cada una de esas células son las estructuras básicas por las cuales está formado el cuerpo. Asimismo, cada creyente en la iglesia es una célula en el cuerpo de Cristo. Y Dios nos coloca en diferentes sistemas, por decirlo así, como órganos,
y nos va colocando en diferentes sistemas para que hagamos una función. Y es importante conocer y entender cuál es esa función que cada uno de nosotros ejercemos en el cuerpo de Cristo. Es importante también entender que el cuerpo humano se enferma. ¿Cuántos saben que el cuerpo humano se enferma? De igual manera, el cuerpo de Cristo se enferma. Y en esta tarde queremos ver algunas enfermedades que afectan el cuerpo de Cristo y cómo Dios las sana para que nos cuidemos y mantengamos la salud espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. El cuerpo humano se enferma cuando entra un virus, una bacteria al organismo. También se puede enfermar por la falta de vida en un órgano que deja de funcionar o muere. El caso de los riñones, cuando dejan de funcionar, afectan la salud del cuerpo. También cuando aparece un cáncer, que es una mutación de una célula que cambia su código genético interno y la célula muta o se transforma en un organismo extraño al cuerpo y va destruyendo el cuerpo. Todas estas son formas como el cuerpo se puede enfermar. Vamos a ver en esta tarde algunos de esos virus, esas bacterias o esos cánceres que entran en el cuerpo de Cristo y lo enferman, para que así cada uno de nosotros sepamos detectarlos y tengamos una iglesia, un cuerpo de Cristo sano para la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren tener un cuerpo sano, una iglesia sana para la gloria del Señor? Vamos a ver algunos virus o bacterias que entran al cuerpo de Cristo. Una de ellas, no estar en el lugar o función que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Reitero, no estar en el lugar o en la función que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Y vamos a tomar un ejemplo de la Biblia para comprenderlo. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de un joven llamado Jonatán, hijo del rey Saúl. Saúl era un rey escogido por Dios. Si bien es cierto, fue desechado, fue escogido primeramente por Dios. Este rey tenía un hijo llamado Jonatán. Jonatán era un hombre íntegro, era un hombre de Dios. Por el aspecto legal, Jonatán le tocaba a él recibir el reino y ser el siguiente rey en Israel. ¿Cuántos me siguen? Él tenía el derecho legal, el derecho político y el derecho moral, porque era un hombre de Dios, de recibir el reino. Pero la Biblia nos dice que este hombre Jonatán entendió el propósito de Dios y su lugar en el cuerpo de Cristo, y se fue donde este joven David y le dijo: Jehová te ha escogido a ti como rey, después de ti yo seré en el reino, porque él entendió su posición en el cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros no entendemos nuestra posición. Quizás algunos de nosotros, si estuviéramos en la posición de Jonatán, estuviéramos luchando. No, esto me pertenece a mí. Yo me comporto bien. Yo tengo 20 años en el evangelio. Yo me he esforzado en esta obra. A mí me tienen que nombrar en tal lugar. La Biblia no me dice a mí eso. La Biblia me dice que es Cristo Jesús el que pone a cada uno en el lugar que Él quiere en la iglesia. Pero nos hace falta muchos Jonatanes. Cuando el hombre no entiende su posición, entonces donde vienen los problemas y las divisiones, porque comenzamos a usurpar posiciones que el Espíritu Santo no nos ha puesto que hagamos. Y aún con buenas intenciones y con derechos aparentemente, pero la Biblia me enseña que el que pone a cada miembro en el lugar del cuerpo es el Señor Jesucristo. No es nuestra voluntad, nuestros deseos. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? Esta enfermedad se manifiesta, por ejemplo, la Biblia dice que hay un apóstol que se llamó Pablo y todos queremos ser un apóstol Pablo. Pero ¿qué vemos en la palabra? Yo no escucho a nadie que quiera ser un Timoteo o quiera ser un Silas o quiera ser un Silvano, porque la naturaleza humana, cuando está infectada por esta bacteria o este virus, quiere solamente la preeminencia. A nadie le gusta ser segundo o tercero o cuarto, pero la Biblia me enseña a mí que hay hombres de Dios que tienen que estar de segundo, de tercero y de cuarto, llenos del Espíritu Santo para respaldar los hombres que Dios ha puesto en la cabeza. Pero cuando estamos infectados con este virus, todos quieren ser un Pablo y no queremos ser un Timoteo, un Silvano o un Silas. O todos queremos ser un Moisés, pero no queremos ser un Ur o un Aarón. O todos queremos ser un David, pero no queremos ser un José Basanet, un Eleazar o un Sama. Muchos de ustedes ni siquiera saben quién es Eleazar, ni siquiera saben quién era Sama, estos valientes de David. La Biblia dice que estos tres hombres eran los valientes de David, que peleaban en el ejército de David, hicieron grandes proezas en Dios para mantener el reino que Dios le había dado a David. El segundo, el tercero o el cuarto, en la posición que Dios te ponga, pelea como un hombre y una mujer de Dios, porque ahí harás la obra que Dios ha establecido para tu vida.
Pero cuando el hombre está infectado con este virus, solamente está buscando las primeras posiciones. Porque usamos un mal versículo de Deuteronomio que dice, Dios no nos ha puesto por cabeza, sino por cola. Es verdad, pero no todos podemos ser cabeza. Si Dios me pone a mí de segundo, salte, alégrese y gócese que Dios le va a dar los dones y la unción para ser un buen segundo. Si Dios lo pone de tercero, gócese y alégrese para ser un buen tercero. Si Dios lo pone de cuarto, Dios le va a dar los dones, alégrese y gócese con lo que Dios le ha dado para ser un buen cuarto. Y si Dios me pone de cola, ahí me alegro y me gozo porque seré una cola llena de la unción del poder de Dios, andando en la voluntad de Dios. Pero cuando este virus entra, crea problemas, crea división. Otro virus, otra bacteria que entra al cuerpo de Cristo y destruye el cuerpo, lo enferma. La falta de obediencia en hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. Vemos el ejemplo de Moisés, un hombre que fue llamado por Dios. La segunda vez que Dios le habló a Moisés, le dijo acerca de la peña, háblale. La primera vez Moisés la golpeó por orden de Dios, pero la segunda vez Dios le dijo, háblale a la peña. Moisés, molesto por el pueblo de Israel, no le habló a la peña, golpeó a la peña. La pregunta que yo me hago, ¿salió agua de la peña, sí o no? Los que estudian la Biblia, ¿salió agua de la peña, sí o no? ¿El pueblo se benefició de un milagro, sí o no? Pero ¿qué le pasó a Moisés? ¿Qué le costó esa desobediencia a Dios? No pudo entrar en la tierra prometida. A veces pensamos que cuando estamos haciendo la obra de Dios y se manifiesta la obra de Dios, Dios tiene misericordia y bendice al pueblo, pero usted puede estar cerrando su llamado, usted puede estar cerrando su futuro ministerial si usted no se mueve dentro de la voluntad perfecta de Dios para usted dentro de la iglesia. Y hay muchos de nosotros entonces podemos tener una posición, podemos hacer alguna obra y nos metemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Nos metemos a hacer cosas que Dios no quiere para nosotros y se manifiesta Dios porque Dios tiene misericordia, pero estamos cerrando nuestro futuro ministerial. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no entendemos cómo funciona la iglesia. La Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sanamos, etc. ¿Y qué les dirá el Señor? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estaban haciendo la obra de Dios, estaban manifestando el poder de Dios, pero ellos van para una condenación eterna porque fueron desobediencia a la voluntad de Dios para su vida. No permitamos que este virus de estar haciendo la obra de Dios en desobediencia entre a la iglesia. No es que Dios está cortándole las alas a nadie. Dios no es que hay roscas en la iglesia, no es que Dios le está poniendo el pie a nadie. Cuando Dios te levanta, no hay nadie que te pueda hacer frente y te pueda detener, pero solamente es cuando es Dios el que te levanta, no cuando te levantas con tu fuerza, no cuando que te levantas con tu criterio, no cuando te levantas con tus propios intereses. Es Dios el que te levanta en su tiempo y a su momento, y cuando eso sucede, el Espíritu Santo abre las puertas y hay bendición para el pueblo de Dios, para tu vida y los que te rodean. Juan el Bautista versus Moisés. La Biblia dice que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista escasamente, quizás su ministerio fue de algunos meses. Quizás no duró ni un año ni 2 años, fue de pocos meses. Y dice la Biblia que los nacidos de mujer, ninguno fue mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista no sanó ni un resfriado, dice la Biblia, pero todo lo que dijo Jesús se cumplió. Un hombre que entendió que cuando Cristo se manifestó, él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Entendió el propósito de Dios. La Biblia habla de Moisés, un hombre que ninguno como Moisés, que habla cara a cara con Dios, ninguno él como señales. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista fue mayor. ¿Dónde está la grandeza en el ministerio? ¿Dónde está la grandeza de los hombres de Dios? No está en el tamaño en el ministerio, sino en el tamaño de la obediencia. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 19. Y si quieres vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tenemos? Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El que obedece la palabra de Dios
Si Dios me pone a mí en una posición, en un lugar, yo tengo que ser obediente a Dios en esa posición. ¿Por qué tengo que buscar donde Dios no me ha puesto ni ha decidido que yo esté? Cuando no entendemos lo que es el cuerpo de Cristo, dejamos que el virus de no estar en el lugar que Dios quiere, no obedecer la voluntad de Dios en su obra, entre. El tercer virus, cáncer o bacteria que entra y contamina y enferma el cuerpo de Cristo, es la competencia. La competencia crea división y hasta cierto punto, si me permiten la expresión, es algo ridículo que el cuerpo de Cristo esté compitiendo. Por una sencilla razón. ¿Cómo va a competir mi ojo con mi pie? Si su función es diferente, sus órganos son diferentes, sus tejidos son diferentes, como está estructurado es diferente. ¿Cómo yo voy a competir con alguien? Dios no me ha dado talento, sería ridículo yo ponerme a competir con Patricia. Imagínense, ni siquiera voy a intentar cantar porque van a vaciarse la iglesia, después se van a ir todos. Cada uno según el don que ha recibido, dice la Biblia, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Inclusive cuando hay igual llamado, el ejemplo de Pedro y de Pablo, los dos eran apóstoles, pero Dios llamó a Pedro para el ministerio para los judíos y Dios llamó a Pablo para el ministerio a los gentiles. No podían competir porque dentro del mismo llamado había funciones diferentes. La competencia no es de Dios. No compita, crezca en el Señor. No se deje contaminar por la competencia. No trate de ser mejor predicador. No trate de ser mejor maestro que otro. No trate de ser mejor cantante que otro. Trate de ser cada día como Jesucristo. Y Jesucristo lo va a ubicar en la posición del cuerpo y le va a dar los dones y los talentos para que usted sirva y ministre a Dios en esa posición donde Dios lo ha ubicado. La falta, otro virus que enferma el cuerpo de Cristo, es la falta de sumisión. La falta de sumisión. La Biblia nos dice que la obediencia a los hombres es relativa porque la obediencia es absoluta. ¿A quién? A Dios solamente. Pero la sumisión, la Biblia nos dice que sometamos los unos a los otros. Hay un principio que es de sumisión de actitud. Vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice en Hechos, capítulo 5, del versículo 17 al 41, que los apóstoles fueron llevados por el concilio, y el concilio en Jerusalén de los fariseos, de los saduceos y los ancianos de Israel le prohibieron a los apóstoles hablar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dijeron los apóstoles? No podemos obedecer a los hombres porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué hicieron los saduceos, los fariseos, los ancianos de Israel? Tomaron a los apóstoles y los llevaron presos. Los apóstoles se sometieron a la autoridad. No la obedecieron en lo que le dijeron porque iban a ser desobedientes a Dios, pero se sometieron a la autoridad. Fueron a la cárcel. No comenzaron a decir, yo soy apóstol, yo soy siervo de Dios, ¿por qué me van a meter preso? ¿Por qué me van a meter latigazos? ¿Por qué me van a hacer esto si yo soy un hombre de Dios? No, se sometieron a la autoridad, fueron al calabozo y ahí Dios los libertó y ahí Dios se glorificó. Porque entendieron lo que es la sumisión a la autoridad. Pero ¿qué hace este virus? Se les mete a uno al cuerpo de Cristo. Y yo no me someto al tal hermano, yo no me someto a tal autoridad porque tiene algunas cosas que a mí no me gustan o porque no es perfecto. Déjeme decirle, delante de los ojos de Dios, ni usted, ni yo, ni nadie es perfecto. Y queremos condicionar el sometimiento. No solamente si Él es perfecto, entonces yo me someto. Usted está contaminado con ese virus de la falta de la sumisión. Porque si usted no aprende a someterse usted a los hombres imperfectos, es mentira. Usted nunca va a ser un hombre sometido a la directriz del Espíritu Santo. Primero Dios nos enseña a someternos a hombres imperfectos y a veces en situaciones injustas, para entonces enseñarnos a someternos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La obediencia a Dios y la sumisión se aprende en lo natural para que entonces podamos recibir la unción y el poder de Dios. Ahí está la diferencia cuando se manifiestan los dones y el poder, donde fluye la palabra, donde hay hombres que se someten a la autoridad y entienden la posición de Dios en su vida. La falta de sumisión, otro virus que afecta a la iglesia. ¿Y cómo escuchamos eso? Él, ¿por qué me va a hablar a mí si Él es? Amén. ¿Lo estoy inventando? Yo creo que sí. A veces queremos justificar nuestros errores y que queremos buscarles errores en los demás para no obedecer la palabra de Dios.
Otro virus que entra, el yo, nuestro yo, uno mismo. Y aquí yo quiero hacer un ejemplo bien interesante. La Biblia nos dice en Lucas 16:13, no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Estimaremos a uno y menospreciaremos al otro, hablando específicamente de la riqueza. Pero también se aplica a nuestro yo. No podemos servir a dos señores, no podemos servir a nuestros intereses y a los intereses de Dios. Y ahí es donde se manifiesta este virus del yo. Cuando tenemos intereses propios que a veces pueden ser buenos, pero no son los intereses de Dios. Un ejemplo, la Biblia dice, el que desea obispado buena cosa desea. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué es ser obispo? Es ser pastor. El que desea buena cosa desea. Pero si a Ramón y Casa Dios no lo ha llamado a ser pastor y yo me meto a pastor y Dios no me ha llamado a ser pastor, ¿estoy andando en la voluntad de Dios, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Y si estoy siendo desobediente a Dios, ¿estoy andando en el Espíritu? Estoy andando en mis intereses. Mire cómo un deseo bueno se puede convertir en una obra carnal, porque estoy buscando mis propios intereses y no la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos de nosotros queremos tener posiciones, queremos estar en lugares donde Dios no nos ha llamado a ese lugar? Porque no entendemos que lo que estamos viendo es nuestro yo. Lo que nos estamos viendo es nuestro interés de ser reconocido. Lo que nos estamos viendo es que la gente vea que tenemos de Dios, que el pastor vea que tenemos algo de Dios y que podemos hacer la obra. Dios no nos llamó para que el pastor nos vea hacer la obra. Dios no nos llamó para que el pastor nos reconozca. Dios nos llamó para hacer la voluntad de Él. Y Él nos va a dirigir y nos va a decir cómo tenemos que hacerla. Pero cuando el hombre tiene intereses personales y aún buenos, si son contrarios a la palabra de Dios, se convierte en un deseo carnal. Y no entendemos esto. El yo se manifiesta inclusive en las emociones. Hay personas que solamente cuando sienten a Dios trabajan. Solamente cuando sienten la presencia de Dios se mueven, están emocionados. Pero cuando no sienten la presencia de Dios, no hay manera de que hagan la obra de Dios. La Biblia le llama hombres de doble ánimo. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que se mueva bajo su yo se va a mover por sus sentimientos. Cuando siente a Dios piensa que está en la nube de la santidad. Cuando no siente a Dios siente que es el hombre más pecador del mundo. Y a lo mejor no ha pasado nada, simplemente ha cambiado sus sentimientos. Yo quiero decirle en esta tarde, no importa cómo usted se sienta, Dios sigue sentado en su trono. No importa si usted está deprimido o está alegre, Dios sigue siendo Dios. No importa si usted se siente solo o acompañado, Dios sigue teniendo el control. No importa lo que usted sienta, Dios no cambia por lo que usted sienta. Niéguese a sus sentimientos y créale a la palabra de Dios. No deje que su yo sentimental domine su vida. Muchos de los que estamos en la obra de Dios nos deprimimos, nos sentimos solos muchas veces. Hay situaciones emocionales que nos afectan, pero hemos aprendido a que la obra de Dios no depende de lo que yo siento. La obra de Dios depende de la unción del Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y no crean que también sus pastores se paran aquí muchas veces afligidos, muchas veces con carga, muchas veces tristes, pero Dios se sigue manifestando porque han aprendido a negarse en ese yo y a entender que no es por los sentimientos, nos movemos por fe y no importa lo que pase, Dios tiene el control. No se trata de lo que usted sienta, se trata de lo que Dios es. Cuando este virus del yo nos afecta nuestras emociones, nuestros afectos, nuestro amor hacia las personas. La Biblia dice, no unáis en yugo desigual con el incrédulo. Cuando este virus del yo afecta, vemos hombres y mujeres cómo se van detrás de inconversos y no tienen la capacidad de negarse, porque si lo hacen, siguen ese sentimiento. Yo me pregunto, ¿estar enamorado es un sentimiento malo o es un sentimiento bueno? Es un sentimiento bueno, pero si yo me enamoro de un inconverso, ese sentimiento bueno se vuelve carnal. Estoy en desobediencia a la palabra. Ha entrado el virus del yo. Estoy viendo lo que yo quiero, no lo que Dios dice. La Biblia dice que si te unes en yugo desigual, vas a ver que en tu vida la voluntad de Dios no se va a cumplir. Vas a entrar en problemas.
Vas a entrar en situaciones difíciles y no solamente en el yugo desigual. A veces oramos, Dios, toma a nuestros hijos, cámbialo, toma a nuestros padres, cámbialo. Pero cuando Dios comienza a tratar con ellos y los mete en la tribulación y los mete en el horno de fuego para cambiarlos, vamos corriendo los padres y metemos nuestras manos para protegerlos y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en su vida y los cambie. Deje de meter la mano. Si usted se lo entregó a Dios, confíe en Dios, que Él lo va a hacer la obra. Confíe en Dios, que Dios es fiel. Si usted muere, escuche lo que le voy a decir, si usted muere, tenga la seguridad que sus hijos van a ser salvos. No depende de que usted lo vea, no. Dios es fiel. No se trata de que usted lo vea o no lo vea. Si Dios se lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y si usted muere y sus hijos siguen vivos, ellos van a ser ganados por el Señor, aunque usted no está aquí en la tierra. Pero deje que Dios trabaje en la vida de ellos. No meta su mano para detener la obra de Dios en ellos. Otro, en el área del yo, en este virus, se manifiesta en la voluntad del hombre. Hay personas, usan la palabra, no hay que predicar, hay que enseñar, hay que hacer la obra de Dios. Un momento. El Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo predicar en 2 lugares diferentes. ¿Cuántos lo han leído? Pero ¿cómo es posible si la Biblia dice que hay que predicar? La Biblia dice que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero esa misma Biblia me dice también que el Espíritu Santo prohibió al apóstol predicar en X momento. Aquí no, aquí tampoco. Después le dio una revelación de dónde tenía que ir. Hay personas que quieren hacer la obra de Dios y comienzan a hacer la obra de Dios como carritos locos, y perdóname la expresión, como carritos locos, y se van a estar chocando continuamente porque Dios le está diciendo, espera, no es tu tiempo, aguanta, no es lo que yo quiero, pero ellos van porque dicen que hay que hacer la obra de Dios. Se están moviendo en su yo, en su voluntad. Y eso afecta a la iglesia. Vienen los problemas, vienen los desórdenes, vienen las divisiones. ¿Por qué? Porque no te estás moviendo en la voluntad de Dios, te estás moviendo en tus buenos intereses, que son tuyos, pero no son los de Dios. Tenemos que discernir aún los buenos intereses que tengamos para servir a Dios, si son de Dios o si son nuestros. Si son nuestros, tenemos que detenerlos. Solamente lo que se origina en la mano de Dios tiene bendición y tiene fruto. Lo que se origina en el hombre no es bendecido. Solo el Espíritu es el que da vida. La carne, dice la Biblia, para nada aprovecha. Hay otros que Dios los manda a hacer la obra de Dios, pero por más que Dios le hable, no pueden hacerlo, porque son muy tímidos, muy introvertidos, y Dios los está empujando y no obedecen a Dios. Está ese virus. Yo hago mi voluntad, yo no me atrevo, me da pena, me da vergüenza. Quizás ustedes no lo crean, pero yo soy una persona en mi parte natural, por decirlo así, muy introvertida, tímido, y si me permiten decirlo, con tendencia a veces hasta a deprimirme mucho. Pero Dios me ha enseñado a negarme a mí mismo y descansar en el poder del Espíritu Santo. Yo no le estoy predicando algo que no he vivido. Yo he vivido esto. Y todos los que sirven a Dios han vivido esto. A veces queremos hacer la obra de Dios y Dios nos cierra las puertas y pensamos que son los hermanos de la iglesia. No es los hermanos, no es el pastor, no es la iglesia. Es Dios que te está cerrando porque no es tu tiempo, ni es tu obra, ni es tu llamado. Antes de que hagas una locura, es Dios el que te está hablando. El yo también se manifiesta en la mente. ¿Cuántos de aquí conocen a Simón Bolívar? O a George Bush. Ustedes saben quién es. Han leído de él o lo han visto, pero usted no lo conoce. No sé si me explico. Usted no lo conoce. Por ejemplo, los que me escuchan con la radio, yo les digo, ustedes conocen a mi esposa Bielka Flores de Icaza. Muchos de ustedes la conocen, pero no la conocen como yo la conozco. No la conocen como yo la conozco. Ni ustedes me conocen a mí como ella me conoce a mí. Y créanme que tengo bastantes defectitos todavía que tengo que arreglar ahí. Y Dios la está usando. Ella no lo sabe, ahora se lo estoy confesando. Dios la está usando para cambiarme algunas cositas, algunas malas mañas. De la misma manera, si nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios con nuestra mente natural,
solo los que son inteligentes naturalmente van a conocer a Dios. Pero la Biblia me dice que el conocimiento de Dios no está solamente en la mente. Cuando conocemos a Dios en nuestra mente nos ayuda a cambiar, a ver las cosas diferentes. Pero solo somos transformados cuando viene la revelación del Espíritu Santo. Solo cuando viene la revelación al corazón del hombre es que somos transformados. Mientras conocemos a Dios solamente con el intelecto, podemos ser mejores. Pero cuando viene la revelación de Dios no somos mejores, somos nuevos en Cristo Jesús. Se produce un cambio. El hombre que recibe la revelación de Dios no puede ser orgulloso, porque la misma revelación de Dios le hace humilde. Porque delante de la santidad de Dios se da cuenta de sus defectos, sus imperfecciones, y sabe que por la gracia de Dios ha llegado a alcanzar lo que Dios le ha dado. Pero cuando crecemos en nuestro conocimiento solamente mental, nos volvemos orgullosos, y solamente los que tienen más inteligencia nos pueden educar y no se dan cuenta de lo que dice la Biblia, como una mula le habló a un profeta. Y si una mula le habló a un profeta, cualquiera que haya nacido de nuevo y que tenga el Espíritu Santo me puede hablar a mí. Porque el Espíritu Santo habla en todo lugar y en todo momento. Tenemos que tener los oídos dispuestos a escuchar y dejarnos de pensar que somos los más grandes, los más inteligentes, los más doctos, porque Dios revela a veces cosas a los pequeñitos. Denle un aplauso si se lo van a dar al Señor. Todos estos son enfermedades, son virus que entran y van destruyendo el cuerpo. Podemos decir el virus de no estar en el lugar que Dios nos ha llamado. La falta de obediencia en hacer la voluntad de Dios, la competencia, la falta de sumisión y el yo. Ahora, el cuerpo se enferma con cada uno de estos, y hay otros que podríamos hablar por horas. ¿Cómo se cura el cuerpo de Cristo de estas enfermedades? Es la pregunta. ¿Cómo nos curamos de estas enfermedades que se van manifestando en el cuerpo de Cristo? Primero, conociendo su existencia. Un médico diagnostica. La palabra de Dios está diagnosticando en esta tarde la enfermedad. Mírese en la palabra. Ella es el reflejo y nos va a decir si estamos enfermos o no. Conociendo la insistencia de estas enfermedades, y a través de la palabra vamos a descubrir si estamos enfermos. Tenemos que tener la sensibilidad y la sencillez de aceptar si el Espíritu Santo nos está hablando. Sí, Señor, estoy enfermo. En segundo lugar, para recibir la sanidad del cuerpo debemos entonces arrepentirnos. Si estamos haciendo la obra de Dios con nuestras fuerzas, debemos arrepentirnos. Si estamos buscando posiciones donde Dios no nos ha llamado, debemos arrepentirnos. Si comenzamos a tener competencia, debemos arrepentirnos. Si queremos estar en un lugar donde Dios no quiere que esté, déjeme decirle algo. La Biblia dice que dentro de sus discípulos el Señor Jesús comenzó a orar toda una noche, y al día siguiente llamó a 12 apóstoles. ¿Y llamó a quiénes? A los que Él quiso. A los que Él quiso. Los apóstoles no se llamaron, Jesús los llamó. Y dentro de esos apóstoles habían dos grupos de hermanos. Estaba Andrés y Pedro, estaba Juan y Santiago. En nuestros días quizás le digan rosca a eso. No sé si me explico. Jesús tenía 3 apóstoles que estaban cerca de Él: Juan, Pedro y Santiago. En nuestros días le llamarían rosca a eso. No, Dios los llamó para que estuvieran cerca de Jesús. Y no eran perfectos, porque Santiago y Juan querían que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. Pedro le dijo a Jesús: no vayas a la cruz, detente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pero esos 3 con sus imperfecciones fueron los que Dios escogió para estar cerca de Jesús. Si Dios no lo ha escogido para estar cerca de los siervos de Dios, no se apresure ni trate de entrar por sus fuerzas. Dios, los que están cerca de los hombres de Dios son los que Dios ha puesto que estén cerca. El día que Dios quiere que usted esté cerca de un hombre de Dios, Dios mismo lo va a poner. Pero hay gente que comienza a murmurar, decir que en la iglesia, y tengo que decirlo, hay rosca o hay preferencia. En esta iglesia no hay rosca ni hay preferencia. Aquí la preferencia la tiene el Espíritu Santo. Él pone y escoge en cada lugar. Aquí predican y enseñan blanco, negro, chino. Hay diáconos de todas las razas, de todos los colores. Hay pastores de todas las razas y todos los colores. Dios escoge y pone en cada lugar al que Él quiso. Debemos arrepentirnos. Yo les voy a dar un testimonio, con el permiso del pastor Marco Castillo. El pastor Marco Castillo, usted sabe que cuando el pastor viaja, es una de las personas de confianza que deja con la pastora.
Y por esa situación era muy difícil que él quizás algún día saliera en un viaje con el pastor. Pero mire lo bueno que es Dios. Él nunca pidió salir con el pastor. Nunca pidió prestado ni plata ni recogió fondos para pagar un pasaje. Esperó el tiempo de Dios. Y luego de la muerte de su padre, Dios abrió las puertas, tocó a las personas que tenía que tocar y los llevó a un viaje a los Estados Unidos. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, se abrieron las puertas. No fue con su fuerza, no fue con su habilidad humana, no fue con su juega vivo, fue esperando en el momento y el tiempo de Dios para su vida. Y la gloria es para Dios. Cuando entendemos eso, cuando Dios te abre las puertas, estás en el momento, Dios te va a abrir suavecito. No tienes que andar con astucia, no tienes que andar con codo, no tienes que andar con juega vivo, no tienes que serruchar, no tienes que golpear. Dios te va a levantar suavecito y te va llevando porque es el tiempo de Dios. Si Dios no te ha levantado es porque no es tu tiempo. Si Dios no te ha puesto es porque no es tu tiempo, porque todavía está trabajando contigo, porque todavía te está limpiando, porque todavía te está sanando, porque todavía está trabajando en tu vida para formar un hombre y una mujer que cuando estés en esa posición verdaderamente sirvas con el amor, la misericordia, la unción y la verdad que Dios tiene para tu vida. Debemos arrepentirnos y restaurarnos por medio del Espíritu Santo y la negación a uno mismo. Mateo 10:38, y vamos a leerlo. Mateo 10:38. Y estos pasajes son importantes porque son una base que nos permite ser sanados. ¿Cuántos quieren ser sanados? Dice la Biblia, Mateo, capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si usted quiere hallar su vida, en otras palabras, moverse según sus propios pensamientos, sus propios deseos, aunque sean buenos, y no la voluntad de Dios, usted va a perder su vida. Pero si usted se niega a esos deseos personales y se deja y se somete a la voluntad de Dios para su vida, Dios le va a bendecir y le va a colocar en el lugar que Él tiene estipulado para usted. Si hay un ministerio de tiempo completo, Dios lo va a llamar. Si no hay ministerio de tiempo completo, no lo fuerce, no se mueva, pero en ese lugar donde Dios los va a poner como médico, como abogado, como maestro, como ama de casa, en ese lugar Dios los va a llenar con la unción del Espíritu Santo y ahí va a ser la obra de Dios. Tenemos que negarnos. En Lucas 9, versículos 23 al 25 nos dice que esa cruz debe ser tomada cada día. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre que consiga todas sus aspiraciones y todos sus deseos? ¿De qué le sirve al hombre que alcance todos sus anhelos, pero pierde su alma por no estar en la voluntad de Dios? Si usted está en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, todos sus sueños, todos sus anhelos van a tener cumplimiento. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para eso primero Dios tiene que arrancar, para eso primero tienes que negarte, para eso primero tienes que sufrir la transformación que da el bisturí del Espíritu Santo en tu vida, para que crezcas ahora como un hombre y una nueva mujer en Dios, donde el diablo no pueda entrar e infectar con ninguno de estos virus a tu mente ni a tu corazón, y tengas una autoridad de Dios para seguir adelante y hacer la obra que Dios ha provisto para tu vida. Y la tercera forma de curar, y la más drástica, pero que también Dios la utiliza, es extirpar el órgano enfermo. Los médicos, cuando hay una gangrena, cortan el pie, cortan las manos, sacan los tumores del cuerpo. Cuando el hombre se deja infectar por cualquiera de estos virus y no se arrepiente y no se somete a Dios y no cede, viene el bisturí de Dios y te extirpa, te saca del cuerpo. Dice la Biblia, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol y el árbol que no dé fruto será cortado. La Biblia dice que el que no da fruto será cortado. La Biblia habla de una parábola de una higuera que no producía fruto y que el Señor le pidió al Padre un año más, y si no da fruto la cortamos. La Biblia da ejemplo en el Nuevo Testamento de hombres que negaron la fe
y fueron expulsados de la iglesia. Qué triste es cuando una persona que conoció el evangelio tiene que ser extirpada. Y les voy a decir algo: Dios no le tiembla la mano para cortar a un miembro enfermo que va a afectar su iglesia, porque el precio que Él pagó por su iglesia no es cualquier cosa. Él pagó un precio muy alto por su iglesia y no va a dejar que ningún virus, ninguna bacteria, ningún cáncer que se manifieste en el corazón del hombre vaya a dañar su iglesia. Cuidado con hacernos enemigos de Dios cuando dejamos que estos virus, estos cánceres, estas bacterias entren en nuestro corazón. Y yo quiero concluir con lo que dice Colosenses capítulo 1. Y quiero que lo leamos, vayamos y lo leamos todos. Colosenses capítulo 1. Yo soy consciente que quizás este mensaje no es de fuego, como a la gente le gusta, pero si usted está prestando atención y se está dejando guiar por el Espíritu Santo, Dios le va a dar crecimiento espiritual. Porque no se trata de la emoción del momento, se trata de que el Espíritu Santo nos transforme. No se trata solamente de sentir a Dios, se trata de ser cambiados. De nada sirve sentir a Dios, danzar, si no somos cambiados. El evangelio, crecemos en el evangelio solamente cuando somos nuevos, y para eso está el poder de Dios, para eso se manifiesta la unción, para eso se manifiestan los dones, no para que seamos iguales, sino para que cada día cambiemos y seamos nueva criatura en Cristo Jesús. Solamente cuando hay cambio hay madurez. Usted no puede ser el mismo 1 año, 2 años, 10 años y siendo el mismo. No, entonces hay un problema en su vida. Si usted está sano, usted está cambiando, usted no puede ser el mismo que el año pasado, que el mes pasado, la semana pasada. Usted tiene que ser diferente en Cristo Jesús. Usted tiene que ser nuevo en Cristo Jesús. Usted tiene que haber crecido en Cristo Jesús. Usted debe serle más fácil amar, le debe ser más fácil tener misericordia, le debe ser más fácil tener mansedumbre, templanza, fe, porque los frutos comienzan a manifestarse si usted está cambiando en Dios. Si usted no está cambiando, usted está enfermo. Yo estoy enfermo si no estamos cambiando día a día. Hay un virus y una bacteria que nos está afectando, porque cuando estamos sanos, el cuerpo sano crece y se reproduce. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice así, hablando de Cristo Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Observe lo que dice, en Él, ¿en quién? En Cristo fueron creadas algunas cosas, todas las cosas. Los árboles, el mundo, la materia, nuestras almas, todo fue creado por Él. Dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. La parte importante, todo fue creado por medio de ¿quién? ¿Y para quién? Por medio de Él y para Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él, no para nosotros. No nos enfoquemos en nosotros, enfoquémonos en Cristo Jesús, porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Le pertenecemos a Él, y como le pertenecemos a Él, donde Él nos ponga, ahí le vamos a servir con alegría, con gozo, con poder. En el lugar que Dios nos ponga, no dejemos que las bacterias, los virus entren a nuestros corazones, porque no se trata de nuestra fama, no se trata de que nos reconozcan, se trata de que lo reconozcan a Él, le den la gloria a Él, lo levanten a Él, lo glorifiquen a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y al fin, al que era, el que es y el que ha de venir, a nuestro Rey todopoderoso que reina. Póngase de pie y denle un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no se trata de nosotros. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que decide dónde nos pone. A Él debemos darle la gloria, la honra y la alabanza. Olvídese de usted, olvídese de sus anhelos, olvídese de sus aspiraciones y pongan los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Alaba la gloria de Jehová en esta tarde y adórale al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aquí está el Espíritu Santo para glorificar al Hijo, a Él sea la gloria. Iglesia, Él es la cabeza, Él nos da la victoria, Él nos pone en el cuerpo, Él nos sana y nos restituye. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta noche, en esta tarde, y a su nombre.
aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se gozan?